La Organización Mundial de la Salud registra que hoy en día las jóvenes están alcanzando la madurez sexual a edades más tempranas, lo que tiene implicaciones a largo plazo en la conducta sexual, incluyendo el coito. Las estadísticas indican que en muchos países en vías de desarrollo, el primer coito está ocurriendo como promedio 1 o 2 años antes de la aparición de la menstruación. Sin embargo, la mayoría de los adolescentes atraviesan esta etapa sin experimentar dificultades, de modo que las conductas riesgosas se concentran en el grupo más vulnerable. Hoy, Mitos de la Salud continúa dialogando sobre sexo premenárquico con Vivian García y una voz autorizada de la obstetricia y ginecología en Cuba. Gracias, Karen, por tu presentación. Buenas tardes, bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Esa voz autorizada para dar continuidad al tema que quedó pendiente de la pasada semana es la del doctor Juan Pablo Martínez Nocedo, especialista de segundo grado en obstetricia y ginecología, colposcopista de la consulta provincial de patología de cuello, profesor asistente y jefe del programa de cáncer cervicuterino en la provincia de Holguín. Bienvenido, doctor. Bienvenido, Vivian. Gracias por estar con nosotros una vez más. El placer es mío. Doctor Juan Pablo, creo que vale la pena pues hacer un pequeño resumen que nos ocupó en la emisión anterior, atendiendo que algunas personas tal vez no pudieron ver la primera parte de este programa. ¿Qué es el sexo premenárquico? Creo que vale la pena recordar eso. ¿Y por qué es una conducta de riesgo para los adolescentes o las adolescentes? Sexo premenárquico es el inicio de relaciones sexuales completas antes de que la muchacha haya visto la primera menstruación. La primera menstruación tiene un significado bien importante para la vida de una mujer, y sobre todo para los ginecólogos que actúan con adolescentes y en sentido general, porque es el despertar del aparato ginecológico. Es el primer indicio de que comienza a haber una madurez en la mujer fisiológica y funcional, y es la posibilidad de la reproducción, o sea, el inicio de la fertilidad. Claro. El comienzo de las relaciones sexuales en esta etapa, antes de que la muchacha vea la primera menstruación, antes de que el aparato ginecológico esté completamente desarrollado desde el punto de vista anatómico y funcional, puede entrañar muy severos riesgos para la salud de la joven, de la niña, porque prácticamente son niñas, que han comenzado a tener relaciones sexuales. Y estas afectaciones se están traduciendo en estos instantes en nuestras consultas de patología de cuello de la provincia de Holguín, sobre todo en la consulta provincial, donde tenemos un sinnúmero de pacientes con afectaciones muy severas, y de los factores epidemiológicos y de riesgo que hemos detectado que ha sido común en este grupo de pacientes, este es el inicio precoz de las relaciones sexuales y sobre todo el inicio antes de haber visto la primera menstruación. Ahora, doctor Juan Pablo, ¿qué teorías pudieran explicar la asociación entre la edad de la primera menarquia o menarquía y esa conducta de riesgo que usted nos ha explicado? Si hacemos un pequeño recordatorio del programa anterior, yo hablé de una zona llamada zona de transformación, que es un punto muy neurálgico, muy importante, que existe en el cuello de útero de las mujeres, donde existe una conversión de un epitelio que prácticamente tapiza todo el exocervix, con el que la niña nace, y se convierte en un epitelio para la mujer ya adulta. Es la conversión del epitelio cilíndrico, que es el muco productor que produce el moco cervical, y el epitelio escamoso poliestratificado, que es el que es resistente, permite el paso del pene, permite la salida del niño, permite el traumatismo, tiene un alto poder de cicatrización. Cuando se tiene relaciones sexuales y esta zona de transformación no está totalmente terminada, totalmente epidermizada, pues este epitelio cilíndrico que está expuesto da muchas posibilidades a adquirir muchas cosas que se pueden transmitir a través del contacto sexual. Una de ellas son las enormes cantidades de enfermedades de transmisión sexual que se pueden desarrollar en esta etapa, y sobre todo la adquisición de los virus papilomatosos que conducen a los inicios de las lesiones que pueden conllevar a la paciente a la aparición de un cáncer cervicuterino. Además del embarazo no deseado. Por supuesto. En esa edad. Bueno, aunque, acláreme una duda, si la adolescente no ha visto la primera menstruación, no corre riesgo. No corre riesgo de quedar embarazada. No corre riesgo de quedar embarazada. Esto muchas veces es un argumento que
La muchachita dice, no he visto la menstruación, pues lo hago y me voy a proteger de la menstruación, sí, desconociendo que además del riesgo, desde el riesgo abolido del embarazo, que no existe, tiene un riesgo positivo de tener una de estas infecciones. Claro, es como tal vez usted dice, voy a tener relaciones sexuales porque todavía no tengo riesgo de quedar embarazada, que a veces es lo que más preocupa y ocupa en estas edades, evitar el embarazo no deseado y no otro tipo de enfermedades y lesiones o infecciones de transmisión sexual. Bueno, tener sexo antes de la primera menstruación ensancha las caderas. Ese fue el mito que nos unió desde la pasada semana, doctor Juan Pablo, y yo le invito a que usted participe a través del teléfono 2445-3447 de este debate. ¿Será cierto, falso, mito o realidad? Volvemos a exteriores con Giancarlo Cobas. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Aquí estamos para darle continuidad al tema de la semana pasada en Mitos de la Salud. Nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de hoy. ¿Pudiera mencionar alguna de las consecuencias que trae consigo el inicio de relaciones sexuales en la adolescencia? Sí, muchas enfermedades, sí, si no se protegen. Los padres deben ser más conscientes, conversar, tener con ellos mucha relación, mucha confianza. No se protegen, no tienen una buena orientación, los padres mismos no lo apoyan, no los ayudan, no le dan las cosas, no le dicen las cosas elementales que deben saber. Eso le afecta al adolescente, salir embarazada, tiene riesgo para ella y tiene riesgo para el bebé, que pueden salir con problemas. Usualmente se considera que a los varones no les perjudica tener sexo en edades prematuras. ¿Cree usted que esa opinión sea cierta? No, sí le puede afectar. A edad muy temprana sí le puede afectar a un joven siendo varón. Los varones puede que tengan consecuencias también porque si no están preparados, no se protegen, pueden coger alguna enfermedad. Así que pienso que tanto al varón como a la hembra le trae las mismas malas consecuencias. Ya los varones tienen sexo a cualquier hora, a cualquier tiempo. Sí, pero ¿y si es muy jovencito, es adolescente, le hará daño? Bueno, debe hacerle daño, porque todavía no está en plenitud de desarrollo. Debía de esperar por lo menos 15 o 16 años para tener sexo. Estas son las opiniones que encontramos desde exteriores. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias, Giancarlos. Gracias por estas opiniones. Sigo dialogando con el doctor Juan Pablo Martínez Nocedo. Como sabes, es especialista de segundo grado en obstetricia y ginecología, toda una voz autorizada para hablar del tema. Y seguimos hablando de las consecuencias de tener sexo antes de la primera menstruación. Esta es la pregunta de Marta Sánchez de la ciudad de Holguín, que quedó pendiente de la pasada semana. ¿Cuáles son las más frecuentes que usted ha visto en su consulta, doctor Juan Pablo? El factor epidemiológico del sexo premenárquico forma parte de un gran estudio que se hace en estos instantes en las consultas de patología de cuello de Holguín, donde hay un gran grupo de pacientes que se detectan prácticamente a diario que han tenido relaciones sexuales antes de haber visto la menstruación o en los primeros meses de la primera regla, premenárquicamente o casi en el unísono en los primeros meses. Y como dato interesante, más del 98% de estas pacientes, más del 98%, tienen afectaciones citológicas, colposcópicas o histológicas. Y hay un grupo de pacientes que derivan de estos estudios que tienen lesiones intraepiteliales diagnosticados mediante biopsias de alto grado. Y dentro de estas pacientes de alto grado hay varias pacientes con sexo premenárquico que tienen lo que nosotros llamamos carcinoma in situ, que es la máxima expresión de lesión intraepitelial que se atiende en consultas de patología del cuello. Tener un carcinoma in situ a tener un carcinoma infiltrante es un resbalón. Es un resbalón. Y muchachitas que llegan a la consulta con 17, 18, 19 años, y cuando usted le interroga 3 o 4 años antes, no ha visto la primera menstruación y ya están teniendo sexo, ya fuman. Si más temprano se comienza, más parejas se cambian y entonces la posibilidad de adquisición y la tener el virus papilomatoso que desarrolla las lesiones es elevadísimo el %. De ahí está nuestro resultado. Paralelamente a esto,
un gran grupo de pacientes en otro grupo de serie de trabajos que se hacen, que nosotros llamamos lesiones policéntricas. Este grupo de pacientes sexualmente activas que han comenzado a tener sexo muy temprano, le estamos examinando la vulva y sinérgicamente tienen lesiones de cuello y lesiones de vulva, de la misma estirpe viral, con las mismas características de intención de tensión de lesión interepitelial. Usted se imagina, a veces tenemos que seccionar el cuello mediante un cono, el cuello no se ve y por mecanismo fisiológico los epitelios se recupera. Tener que cortar una vulva a una niña de 17 o 18 años, el efecto traumático y estético que corresponde, y lo hemos tenido que hacer. Biopsiar una vulva es traumático, es doloroso, sin embargo lo estamos viendo con una lesión interepitelial vulvar que no podemos desestimar. Amén de estas cosas, la adquisición de los famosísimos condilomas acuminados, que pueden ser el gatillo disparador de todos estos problemas. La adquisición de un condiloma acuminado que tiene una determinada estirpe viral y que puede ser el inductor, el punto de inicio de estas lesiones intraepiteliales vulvares. Muchas veces, pues si yo he tenido un solo novio, yo he tenido una sola pareja, es el que nosotros llamamos pareja o varón de riesgo. Varón de riesgo es aquel joven hombre que es intensamente promiscuo y es muy responsable porque no se protege. Provoca una lesión. Y no, yo siempre uso condón. No sé cómo me pasó, porque yo siempre uso condón. Está llamada la famosa teoría de la contaminación de arrastre. Usted tiene un condón puesto y puede ser que el glande suyo, el interior de la vagina, no provoque la transmisión de la enfermedad, pero el glande pasa, el condón pasa por la vulva, arrastra el virito que está en la vulva y lo lleva allá atrás. O sea que el factor del sexo premenárquico, donde fisiológicamente los epitelios se defienden mal, los epitelios no están totalmente constituidos ni hechos para el inicio de las relaciones sexuales, pues es una puerta abierta a la adquisición de estos problemas. Y el virus del papiloma humano no se cura. A ver, el virus del papiloma humano teóricamente sí se cura. ¿Ah, sí? Sí se cura. Déjame permitirme que estoy en estos instantes, que existe una famosa teoría de que no se cura. Ajá. El virus papilomatoso no atraviesa las barreras anatómicas de la paciente. El virus vive en las lesiones. Él vive en las lesiones, no atraviesa los estados, ni está en la sangre, ni está en la linfa, ni está en la saliva, como la gente piensa. Está en la lesión y cuando usted elimina la lesión, elimina el virus. Pero el virus se adquiere por relaciones sexuales. Si usted esteriliza, le quita de una lesión a una paciente y la pudiera meter dentro de una campana de cristal, donde nunca más va a tener ningún tipo de actividad sexual, pues está virgen. Usted le quita la lesión, la gente vuelve a tener sexo, no aparece el preservativo, no está, la farmacia está cerrada, no aparecen, están caros. Cambio frecuentemente de pareja, comenzó muy temprano, no me gustó, y vuelve a adquirir otra cepa viral o la misma y vuelve a tener lesiones. Esto también es frecuente en nuestras consultas, sobre todo en este grupo de muchachas, donde usted las atendió, las biopsió, las trató, las operó, y dando seguimiento, y 2 o 3 años después vuelven a tener lesiones. Entonces, comienza el interrogatorio, ¿cambiaste de pareja? ¿Estás tomando tabletas anticonceptivas? Sí, tengo un nuevo novio, no me protegí, el condón no apareció, y siempre hay una determinada justificación. Pero es la conducta, esa es la razón fundamental de la terrible, por llamarlo de alguna forma, consecuencia de tener sexo premenárquico y la adquisición tan temprano de estos serotipos virales que pueden conllevar a la mujer a tener lesiones interepiteliales de alto grado, inclusive a tener a desarrollar unos años después un cáncer cervicuterino. Qué difícil debe ser para usted, que lleva tantos años dedicado a la especialidad y a la actividad, o para el equipo de obstetricia y ginecología que atiende precisamente esta consulta, pues diagnosticar estas lesiones y sobre todo en esas edades que ya tienen un carácter maligno, doctor. Debe ser muy, muy complicado. Es muy doloroso. Es terriblemente doloroso tener que cortar un fragmento del aparato del tracto genital inferior a una muchacha adolescente con consecuencias a veces que son irremediables. Así mismo. Doctor Juan Pablo, pese a todos los métodos anticonceptivos que centran en el interés los jóvenes, ¿no? Porque como decíamos hace un momento, por lo general la primera preocupación es evitar el embarazo en la adolescencia, evitar el embarazo en esas edades. En su mayoría está motivado por, evitar ese embarazo y no
por prevenir las infecciones de transmisión sexual. Usted hablaba hace un momento del virus del papiloma humano, pero ¿qué otras infecciones, qué otras enfermedades de transmisión sexual puede contraer esa adolescente? La adquisición de las clamidias trachomatis, la adquisición de muchos otros tipos de infecciones de transmisión sexual, como el caso de la trichomona, la gonorrea, que tienen tan nefastos resultados sobre la fertilidad de la paciente. La infección clamidiásica y gonocócica ocupa mucho más de un 50% en el caso de las llamadas infertilidades obstructivas, que provocan obstrucción sobre todo de las trompas, con consecuencias que son prácticamente irremediables y que la gente, después de una obstrucción tubaria postclamidiásica o postgonocócica, no tiene que ir directamente a técnicas de reproducción asistida porque por vía natural no puede quedar embarazada. Ahora, ¿guarda alguna relación el sexo premenárquico con la infertilidad? Esta fue otra de las interrogantes que nosotros recibimos a través del 2445-3447. La consecuencia más importante que tiene que mientras más temprano se comienza, más parejas cambió. Dije en la consulta en el programa anterior que las primeras relaciones sexuales muchas veces son motivadas no por el amor ni por el deseo, son motivadas por el interés de conocer que la amiguita lo hizo, la amiguita y el primita lo hizo, el embullo, y ya esta no me gustó y esta no tuve tal resultado, y se va cambiando de pareja, y la posibilidad en cualquiera de este cambio de pareja de adquirir una enfermedad de transmisión sexual que no tiene que ser viral, no tiene que ser VPH, no tiene que ser HPV, puede ser bacteriana, clamidiásica gonocócica, y una clamidia, una gonocócica crónica conlleva a una obstrucción irremediable, Vivian, de las trompas, irremediables que no tiene solución, y la solución termina en una técnica de reproducción asistida que tiene su % de positividad, otro % no fructifica. Además del virus. Además de la adquisición de enfermedades virales. Exactamente. La del VIH. Del VIH, la famosísima hepatitis B sexualmente transmitida. La famosa del linfogranuloma venéreo es sexualmente transmitida. Y son enfermedades que se pueden adquirir a través de relaciones sexuales. Bueno, esta pregunta que Giancarlo un poco también la motivaba entre nuestros televidentes, tal vez se vaya un poco de su campo, pero usted es una persona tan preparada que me atrevo a hacerla. ¿A los varones le perjudica también el sexo en edades prematuras? Digamos que puede existir algún daño fisiológico para los varones. Esto también fue otra de las preguntas que nosotros recibimos la pasada semana, doctor. Muchas de las cánceres de pene y de glande son motivados por la infección por el HPV. Muchos. Los condilomas acuminados conllevan alteraciones estructurales en el pene, y sobre todo los tratamientos que hay que hacerle a los condilomas acuminados en el pene del hombre y en el de la mujer. La vulva de la mujer también, pero en el pene son intensamente dolorosos, producen daño físico, son con termocoagulación o con sustancias cáusticas, con láser, y producen muchas veces retracciones cicatrizales, y cuando más temprano penes de muchachos muy jóvenes teniendo relaciones sexuales con muchachas muy jóvenes, pues muchas veces conllevan o a traumatismos sexuales en la muchacha o a traumatismos sexuales en el pene. Sí, señor. Existe en la literatura médica la famosísima fractura de pene por este tipo de prácticas sexuales. Bueno, ¿existe alguna relación entre la práctica precoz del sexo y la inestabilidad del cambio frecuente de parejas? ¿Se afecta, afecta esto desde el punto de vista psicológico, la salud mental y la de los adolescentes de manera particular? Escuchemos el siguiente video. Las relaciones sexuales no son un juego ni algo casual para pasarla bien. Son el tesoro que tenemos para amar a la persona con quien compartir toda la vida. Es por eso que tener relaciones sexuales prematuras genera consecuencias negativas a la salud física y psicológica a corto y largo plazo. Y existen numerosos estudios científicos respecto a esto. Iniciar las relaciones sexuales en la adolescencia y la juventud temprana aumenta el número de parejas sexuales a lo largo de toda la vida, lo que a su vez aumenta el riesgo de contagio de una de las más de 35 infecciones de transmisión sexual y la posibilidad de embarazo en esta etapa. Asimismo, aumenta el riesgo de mayor consumo de alcohol, tabaco, drogas, disminuye el rendimiento escolar y se presentan mayores problemas de conducta y trastornos mentales como ansiedad y depresión. Recuerda, los padres de familia somos los primeros responsables de la educación sexual de nuestros hijos.
Si necesitas más información sobre este tema o tienes dudas sobre cómo hablar con ellos, descarga gratuito nuestro nuevo libro, Abrazo de Amor, el privilegio de educar en una sana sexualidad. Hasta la próxima. Bueno, acá tengo la llamada de la pasada semana de Manuela Ortiz. Ella pregunta a nuestro invitado de qué manera los padres pueden orientar a las niñas para explicarle de una forma que ellas comprendan de que esto no es una práctica positiva, sino todo lo contrario. La mejor manera que tienen los padres de orientar a sus hijas e hijos es la comunicación personal. Si no se tiene el intelecto adecuado y se utilizan las palabras adecuadas, pues se pueden referir a una institución de salud. Cualquier especialista de ginecología y obstetricia de los municipios tiene capacidad suficiente para orientar las palabras a utilizar. Quizás no utilizando el recurso del miedo o del temor o del regaño, sino de la orientación basado en programas de este tipo y las consecuencias y explicar nuestros resultados, pueden hacer llevar a reflexionar sobre este tipo de práctica sexual. Es decir, porque bueno, es otra pregunta también de las personas que están preocupados a veces por las interrogantes que hacen los adolescentes, que los padres no encuentran a veces para poder satisfacer la necesidad del conocimiento de los adolescentes, que es importante buscar ayuda siempre, como usted nos acaba de decir, porque la educación esa sí debe empezar por la casa, doctor, de eso sí estamos claros. Sí. Los recursos de educación sexual deben comenzar con la comunicación entre padres e hijos. Y también de los servicios de psicología que existen en todas las áreas de salud, donde perfectamente se pueden dirigir a pedir orientación para este tipo de comunicación. A ver, pero según su experiencia, ¿cómo abordar estos temas? O sea, con un lenguaje lo más sencillo, sí. ¿Cómo transmitir esa confianza? Es difícil, doctor, sabemos de lo que estamos hablando. Es muy difícil convencer a un adolescente, a una niña de una idea que tenga, es muy difícil, pero hay que intentarlo. Creo que vale la pena, como el famoso programa, vale la pena intentarlo, para evitar tener que terminar en una consulta de patología de cuello. Bueno, Mirta Sánchez de Holguín dice que opina que es muy necesario fomentar y fortalecer las estrategias de educación sexual. Está a tono con nuestro objetivo de hoy, tanto en las escuelas como en los hogares y también en los medios de comunicación. Gracias, Mirta, por su participación. Mariana Peña de Cacocún, ¿cuál es la edad más frecuente en la que las niñas hacen estas prácticas? Pregunta ella. Nosotros tenemos situaciones tan drásticas de comienzo de relaciones sexuales a los 9 años y aparición de la primera menstruación a los 14, o sea, 5 años de prácticas sexuales, y en estos 5 años ha habido 7 cambios de pareja. 7 cambios de pareja en 5 años de práctica sexual. Comenzaron a los 9 y vieron menstruación por primera vez a los 14. Edades con estas diferencias existen muchas. Comienzo a los 11, menstruación a los 12, a los 13, etcétera, pero siempre con un rango de tiempo considerable para considerar. Dice la pregunta de Sergio Ortiz. En sus años de experiencia, doctor Juan Pablo, ¿usted ha visto un aumento o una disminución de las pacientes adolescentes que practican el sexo premenárquico? Un marcado aumento. Un marcado aumento, tal es el punto, vuelvo a repetir lo que dije al principio, es impresionante el número de pacientes que están archivadas, documentadas en nuestra consulta con sexo premenárquico y resultados adversos citológicos, colposcópicos e histológicos. Vuelvo a repetir que creo que exceden más del 98% de positividad en esta serie de pacientes que están siendo atendidas en la consulta de patología de cuello provincial. Vamos a desentrañar el mito que nos ha unido en ambas emisiones, doctor Juan Pablo. ¿Es cierto o falsa la creencia? De hecho, también era una pregunta que nos hacían la pasada semana. ¿Cuánto cambia el cuerpo de la niña, del adolescente, una vez que se inicia en la relación sexual? ¿Es cierto o falsa la creencia que se ensanchan las caderas? ¿Esto es un mito o una realidad? A ver, eso tiene parte y parte. El inicio fisiológico de las relaciones sexuales comienza, dijimos la semana, en el programa anterior, debe comenzar alrededor del final de la adolescencia, cuando se considera que el aparato ginecológico ha terminado su desarrollo, 17, 18, 19 años, y en esa fecha cambia fisiológicamente el cuerpo de la mujer. Cambia fisiológicamente, entonces
Creo que alguien en el programa decía que en las escuelas uno se fijaba cuando la muchachita comenzaba a ensachar las caderas, se pensaba que ya estaba teniendo sexo. Es que el inicio de relaciones sexuales fisiológicamente en esa etapa y debe considerar con el cambio de esta característica sexual femenina de la mujer. Pero el sexo premenárquico no tiene nada que ver con el desarrollo de las caderas ni con el aceleramiento del cuerpo de una mujer. Todo lo contrario. ¿Es verdad que no todas las adolescentes en su primera relación sexual sangran? Sí, es posible. El himen con el desarrollo filoontogenético de la mujer, pues cada vez es más delgado, cada vez tiene menos vasos. El himen tiene anatómicamente 2 vasos, 2 arterias, una superior e inferior, y muchas veces hay himen complacientes que permiten entrar del pene y se pueden romper por algunas partes y no te han afectado los vasos, y la paciente prácticamente ni sangra. Pero bueno, normalmente se sangra. Sí, ¿verdad? se sangra. Si sangra, se rompe un vasito que hay ahí y se sangra. ¿Y es doloroso, doctor? Sí, bueno, a ver, yo no soy mujer, Sí, pero sí es doloroso. se Sí es reporta. doloroso porque junto con las 2 arterias finas que hay un par de nervios que se traumatizan con la ruptura del himen. Hay un detalle también importante en el inicio, o sea, de las relaciones sexuales a estas edades. No se siente placer. Generalmente son anorgásmicas. Exactamente. Lo dijimos la semana pasada, generalmente son anorgásmicas. Si se hace con alguien tan joven como la muchacha, el compañero sexual es tan joven, pues prácticamente no hay excitación, se hace muchas veces hasta por curiosidad. Y eso puede dañar psicológicamente incluso a... Eso permite e incentiva a cambiar de pareja. Con Pedrito no sentí, voy a buscar a ver que si con Juanito, que es un poquitico mayor, me hace sentir mejor. Gracias, doctor Juan Pablo, por dedicarnos estas 2 emisiones de Mitos de la Salud. Cuide mucho a sus niñas, cuide mucho a sus niños, evite el sexo en edades tan tempranas. Ese es el mensaje que hoy comparte Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Buenas tardes. ¿Cómo se sintió? Próximamente este espacio abordará el tema de la astenia, enfermedad que produce una sensación de cansancio y falta de energía permanente. Anótelo en su agenda. Cada jueves, en Telecristal, desentrañamos Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón.